Sí, ya de a poquito va oscureciendo, así vamos a decir buenas noches a quienes ya saludamos en este momento también. Diego, es al doctor Julio Rolón, director del Instituto Nacional del Cáncer, también a la señora María Estela Galeano, el señor Juan Cabrera, para abordar un poco este tema que tiene que ver con el recorte de presupuesto para el INCAN. Hablamos de 13 millones de dólares aproximadamente, y cómo afecta también esto a la institución y por supuesto directamente a los pacientes, ¿no? Exactamente, a los tratamientos, al día a día, también un poco a lo que es más allá del tratamiento puntual que sigue cada uno, también a las expectativas, que muchas veces hacemos hincapié en eso, la necesidad que para afrontar un tratamiento de una palabra que es muy delicada de decir cuando suena en un entorno familiar, en un entorno laboral, que es el cáncer, también requiere cierta tranquilidad para poder encarar con toda la fuerza. Así que nosotros arrancamos y ya empezamos a hablar con nuestros invitados. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar acá, Juan, María Estela, doctor Julio, bienvenidos y muchas gracias por su tiempo desde ya. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo podemos decir, si arrancamos hablando desde el punto de vista de los pacientes y familiares, María Estela, ¿qué podemos decir hoy ante el recorte inminente y la protesta de mañana también? ¿Cómo se puede contar el panorama de la gente y de las familias que tienen que afrontar el cáncer? Mira, el panorama de familia, así como nosotros como pacientes, nos sentimos un poco, mejor dicho, desesperados con este tema de falta de medicamentos, ¿verdad? Nosotros como asociaciones y pacientes, porque yo soy paciente, entonces nos sentimos un poco desesperados por el tema de que estos últimos tiempos se desabasteció lo que es la farmacia en todas las instituciones. Y como todos saben, el INCAN es el Centro Oncológico del Paraguay, de donde se distribuye luego en todas las instituciones, en todo el país. Entonces, acá no solo INCAN, no solo Hospital Nacional, como de Ciudad del Este, Pilar, de diferentes instituciones estamos gritando por el tema de los medicamentos. La situación es que yo, como entiendo, acá el doctor Julio Rolón presente, siempre estuvo con nosotras el 100% y tratando de tapar muchas cosas. Y como yo en su momento, nosotros siempre, gracias a Dios, tenemos una buena comunicación con él. Desde el día que nosotras como pacientes del Hospital Nacional tuvimos un percance en la institución, siempre él nos apoyó como a todas las pacientes. Y yo digo que hay veces que ya no se puede tapar el sol con un dedo. El doctor ha hecho el 100%, ha dado de parte de él, pero hay cosas que ya no se puede tapar. Pero en tu caso como paciente, concentramos en medicamentos, sí, el más grave problema. Para nosotros el medicamento hoy, porque hay muchas pacientes que han dejado su quimioterapia, su tratamiento. El tratamiento del cáncer es a tiempo y en forma. Y cuando se empieza a fracasar lo que es el tratamiento, entonces nosotros no podemos estar contando la historia. Yo no voy a poder estar sentada y contándole esto, ¿verdad? Porque el tratamiento del cáncer tiene que ser a tiempo y en forma. Hay algunas que tienen cada 21 días, algunas que tienen cada 8 días, dependería de cada diagnóstico y de la etapa de ese cáncer. Entonces son medicamentos diversos. Son diversos medicamentos. ¿Cómo precisas, por ejemplo, María Estela, cuáles son y si están en falta o no, verdad? Y sí, el fulvestrant, que varias de las compañeras están necesitando, el trastuzumab. Y lo que no me queda... para la quimio, perdón. Sí, son para quimioterapias. Directamente para la quimio. Directamente quimioterapia vía venosa, que es el trastuzumab, el fulvestrant. Y son los medicamentos que siempre digo yo, queda un poco a veces en stand-by que el ministerio, porque yo le culpo directamente al ministerio, ¿por qué? Yo siempre digo que por los profesionales que ellos tienen, yo creo que no debería de dejar de terminar los medicamentos y luego volver a hacer las licitaciones, porque yo calculo en mi casa, si yo utilizo 5 kilos de jabón en polvo, en 15, 22 días o en un mes, entonces
yo creo que ellos están como para calcular por la cantidad de medicamentos de las pacientes que ellos están teniendo, porque en todo el país somos muchísimas pacientes. ¿Cuántas que más o menos están. calculan que son? Y mira, en todo el país yo no tengo un cálculo. Juan, ¿sabes más o menos? ¿Y tu caso cómo es, Juan? Juan. Buenas noches. Sí, bueno. Yo soy familiar de paciente de hace muchos años ya. Mi señora ya hace 4 años ya va a ser que falleció, pero yo soy un servidor dentro del hospital ayudando a los pacientes. Formamos un grupo de ayuda, se llama Las Elegidas, nuestro grupo. Ayudamos a los pacientes, a los familiares. Esa es nuestra lucha día a día. Yo voy todas las mañanas a ayudar ahí y sé la realidad del Hospital del Cáncer, el INCAN. Todos los días, todas las mañanas, las necesidades, todo lo que, medicamentos, insumos, hasta agujas faltan ahora en el hospital. Las gestiones se hacen. Pero ¿qué pasa? Llega al ministerio y seguimos con la misma burocracia. Yo les puedo decir con todas las letras, con todas las firmas, de que la burocracia... Nosotros con mi señora arrancamos en el 2014 su tratamiento ahí en el INCAN. En el 2018 hice el primer recurso de amparo para el tratamiento de mi señora. Una vez recibió esa medicación que hice por recurso de amparo. El segundo, después de 2 meses salió. Y hoy 2023 que estamos arrancando y sigue la misma burocracia, se pierde tiempo en papeletas, en preguntar dirección aquí, INCAN, no, ministerio otra vez, preguntar asesoría jurídica. Es una burocracia, el Ministerio de Salud es una burocracia. Le dan un presupuesto para el INCAN, dice que va a manejar el INCAN, le dan... No, resulta ser que tiene un monto nomás para gastar el INCAN. Se proyectó todo esto que está en falta. 23 medicamentos. Esa lista va a ser con los pacientes. Estos son dacarbazina, pembrolizumab, hace 4 meses. Pero Juan, eso vos sacás de tu charla con los pacientes diarios. Estos son de los día a día de lo que está faltando en el INCAN. Al faltar en el INCAN, el Hospital Nacional de Itagua, Ciudad del Este, Encarnación, donde hay centros oncológicos, San Pablo, ahora ya tenemos Villa Ayes también. Doctor, No están recibiendo. ¿Cuál es el panorama ante esto? Porque nosotros a veces decimos, les conocemos, le dimos a trabajar muchísimo de ustedes, sabemos su compromiso con la medicina, con la salud pública. ¿Y cómo se llega a esto? Un problema que no se puede afrontar desde la burocracia, un problema de gestión. ¿Cuál es real todo lo que están contando ellos? Sí, no nos vamos a tapar el sol con un dedo. Yo reconozco que estamos en una situación realmente crítica y honestamente nunca estuvimos en esta situación. Nunca pasamos por un desabastecimiento que se correlacione con la burocracia a este nivel. Y realmente el problema es sistémico. Yo no quiero argumentar acá. Al paciente lo que le tiene que interesar e importar es que el servicio que se van a buscar esté, ya sea medicamentos, radioterapias, cirugía, controles, estudios, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una cuestión de fondo, ¿verdad? Que es el modelo de gestión. Y dentro del modelo de gestión, el modelo de gestión financiera para la compra de los medicamentos. Y lo hemos discutido bastante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la forma de comprar los medicamentos de alto costo. Tenemos que hacer una compra conjunta. Porque ¿qué pasa acá? Nosotros utilizamos la estrategia del histórico. ¿Qué significa eso? Yo veo en los últimos 12 meses cuántas ampollas de un determinado medicamento se compró y a eso se le aplica un día un 20%. Pero ese no es el reflejo de la realidad porque hay una necesidad oculta. Y esa necesidad oculta hace que el consumo calculado para 12 meses empiece a aumentar a partir del tercer o cuarto mes del año. ¿Por qué? Pues la gente se entera que hay cosas y hay pacientes que deambulaban por todas partes y aparecen y consumen. Factor 1. Factor 2, tenemos un convenio marco con el IPS que también tiene sus dificultades y cuando hay carencias vienen e impactan sobre nuestros medicamentos e insumos. Factor 3, el hospital de clínicas, un hospital universitario con un escueto presupuesto que debería también replantearse dentro de todo el cambio que tiene que tener la salud pública. Y después el crecimiento que estamos teniendo en una red periférica, es decir, tratamos de descentralizar la atención para evitar esa migración tan dificultosa de los pacientes del interior, ¿verdad? ¿Y qué pasa hoy? Pasa que nosotros hace 2 meses y 15 días iniciamos el proceso de compra de 22 medicamentos de altísimo costo. Tardamos casi 2 meses en adjudicar. ¿Por qué? Porque hay factores determinantes entre que la industria no tiene los productos aquí
porque nos explican ellos que para importar requieren de un contrato firmado que les garantice que realmente el producto se va a vender, hasta incluso el hecho de que ellos también proveen al sector privado, sector que no hay que olvidar. Y hemos concluido esta semana todos esos procesos y estamos en la etapa de firma de contrato y esperemos que a partir de la próxima semana ya tengamos la provisión. Y yo con toda honestidad le digo que dentro de 15 a 20 días esto probablemente se acabe. Es más, algunas empresas ya adelantaron sus productos y después seguramente vamos a regularizar las cuestiones administrativas, pero con respecto a esta lista de 22 medicamentos hemos concluido el proceso y esperemos que se regularice la provisión. Pero Ahora, nunca estuvimos así, doctor, dijiste. sí, nunca estuvimos así porque tenemos 54 medicamentos en la lista y esos 54 medicamentos hace 4 años no existían, apenas teníamos 22, 23. Fuimos incorporando más y más y más. ¿Y qué pasó con esa incorporación? Usábamos la estrategia de evaluar los antecedentes de amparo, es decir, ¿cómo compramos estas ampollas hoy? Era la pregunta, y veamos cuántos amparos se hicieron. Pero ¿qué pasa? El amparo no refleja ni el 10% de la necesidad, porque la gente al escuchar amparo ya automáticamente entra en esa concepción de que tiene que contratar un abogado, de que tiene que incurrir en un gasto, etcétera, etcétera. Pero también es importante aclarar que la Defensoría del Pueblo se acercó e institucionalmente hemos corregido ciertas cuestiones. Es decir, esta historia de siempre, de organizar polladas, hamburgueseadas, no se va a acabar mientras no cambie el modelo de gestión global del Ministerio de Salud Pública y en particular el cáncer respecto a la compra de los medicamentos. Porque, ¿qué es lo que se necesita? Y aquí pongo ejemplo. En otros países, el paciente con cáncer tiene la garantía explícita de que desde el inicio hasta el final de su tratamiento va a contar con todo lo que se necesite. Acá no, acá somos un sistema con una política mendicante, es decir, María o Juan se van hoy y saben que hoy van a tener, pero no están seguros que dentro de 21 días, de acuerdo a su ciclo, van a volver a tener. Es como que pareciéramos una cantina en donde vos tenés en tu góndola un número de medicamentos y el que viene primero tiene la suerte. Y yo creo que eso hay que romper y se puede romper. Y eso hemos conversado con el ministro sustituto Bernal Martínez hoy en una reunión de 3 horas para analizar y evidentemente la solución así a priori es la compra conjunta que se tiene que plantear este año. ¿Conjunta Entre el Instituto de Previsión Social, el Hospital de Clínica y todas las instituciones IPS públicas. El IPS también tiene que entrar definitivamente, porque el IPS tiene una cobertura entre el 20 y el 22% de la población, pero casi el 40-50% de su presupuesto es para enfermedades catastróficas, dentro de las cuales el cáncer tiene el más alto peso otra vez, en lo que respecta a inversión en salud, ¿verdad? Y obviamente nosotros como ministerio, con 1.125 millones al año, 1.125 millones de dólares al año de presupuesto, para 7 millones de personas, de los cuales menos del 10% es para el cáncer, es imposible sostener. Es más, nosotros acabamos de terminar este proceso de compra por casi 400 y algo mil millones, que son 72, 73 millones de dólares. Compramos a crédito, no sabemos cómo vamos a pagar. ¿Y hay una referencia de cuánto invierten los países que mejor invierten en este tipo de... Y mira, se maneja en general como mínimo una inversión del Producto Interno Bruto entre el 4 y el 6%. Argentina, por lo cuánto invierte. Y Argentina está casi en el 5.5, Uruguay tiene 8, Brasil tiene casi 7. O sea, en la región somos los últimos. Somos los últimos. Es más, aquí haciendo los cálculos 2.6, pero si vos desmenuzás eso, el paciente termina cubriendo el 1%, pues sigue habiendo gasto de bolsillo. Porque nuestro modelo de salud pública es fragmentado, segmentado, desorganizado. Tenemos convenios marcos que hacen que por la voluntad de los que están hoy en la cabeza las cosas se den, pero eso no le garantiza a los pacientes tener el continuo que se necesita en el tratamiento de las enfermedades. María, en el caso de ustedes, por ejemplo, ¿hay otras mujeres, otras personas que tienen una cobertura, por ejemplo, IPS o en general es un problema ese? Nosotras del grupo del Hospital Nacional somos la mayoría pacientes que no tienen IPS, que estamos fuera de esto. Y se complica más la situación nuestra no teniendo, por ejemplo, el tomógrafo. Hace más de 6 meses que estamos sin tomógrafo en el Hospital Nacional, que en su momento el Ministerio había posteado que en esos días nosotros íbamos a volver a tener ese tomógrafo y no estamos teniendo. También la parte de mamografía, que funciona un día sí, otro día no,
pero ponele que tambaleamos. Pero ¿qué pasa con el tomógrafo? Se complica muchísimo la parte de reactivos, que las pacientes, nosotros tenemos un listado bien largo de la oncóloga para cada consulta o para cada un día antes de la quimioterapia, la preconsulta. Entonces, si nosotros estamos rebuscándonos, ya hemos recorrido diferentes lugares y en la mayoría, cuando ya se llena de pacientes, cada institución tiene su paciente. Y al avasallar nosotras, el Nacional, INCAN y de diferentes Villa Halle por todos lados, entonces viene y ya se sobrecarga la otra máquina. En San Jorge también vino a tener problema la máquina, pero esta tarde me están diciendo de que está, pero no está funcionando para hacer una tomografía contrastado, porque es lo que nosotras, las pacientes oncológicas, necesitamos, es una tomografía con contraste. Y en un lugar privado está los 3,5 millones, donde hay lugar más barato, porque también terminó el convenio. Un tomógrafo, perdón, de la ignorancia, un tomógrafo no es tampoco medicina de última generación. Un tomógrafo es básico y se puede considerar o no es tan así. Totalmente. Hoy una tomografía es un estudio básico en el cáncer, de como una radiografía. Y un tomógrafo, no, es un estudio de imágenes básicamente. Y la tomografía es un estudio por imágenes que amplifica, más allá de lo que una radiografía convencional amplifica. Y hoy en día tener un tomógrafo en un hospital es prácticamente de rutina. Un hospital general, un hospital especializado no puede dejar de tener un tomógrafo. Nosotros de hecho tenemos 2. Lo que pasa es que la capacidad de respuesta no es suficiente. Es más, en algún momento hemos ampliado el horario de 18 a 22 y los sábados para ampliar... Pero doctor, perdón, un tomógrafo, no quiero decir ningún laboratorio, pero los laboratorios privados tienen 1 o 2 también. Sí. O sea, empresas privadas, sí, con apellido podemos decir, ¿verdad? Totalmente. De hecho te cuento, digo, nosotros... ¿Y cómo salud pública no va a tener? De hecho, te cuento como modelo de gestión en el INCAN, por ejemplo, al tener una lista de espera de más de un mes, nosotros hemos hecho convenio con el sector privado para disminuir. Y funcionaba perfectamente, pues se terminó el convenio, la ampliación está sujeta a disponibilidad presupuestaria. Es decir, siempre la burocracia, yo no quiero justificar absolutamente nada, pero hay una realidad que nosotros como gerentes de salud estamos atados de pie y mano cuando se trata de tomar decisiones que requieren celeridad. Entonces, nuestro contrato que complementa los estudios de imágenes de tomografía del INCAN, feneció. En tiempo y fecha hicimos los trámites para que no nos ocurra esto. Pero lastimosamente el tiempo pasa porque hay una serie de factores que hacen que finalmente termine el contrato. Porque ¿qué es lo que uno hace en la administración básica? Cuando vos ves que ya está en un 60-70% del consumo de lo que compraste, tenés que empezar a hacer los trámites y nosotros hacemos prácticamente con 3 meses de anticipación, previéndolo ya eso. Y aún así se llega al momento, termina el contrato y la ampliación de un contrato implica nuevamente casi un nuevo contrato. Tiene que ser aceptado a nivel central, tiene que tener un dictamen y resoluciones y un montón de cosas. Y uno, mientras tanto, ¿qué hace? Nosotros lastimosamente hoy estamos en esa situación en la que hemos solicitado las ampliaciones, se está viendo las partidas presupuestarias, pero bueno, esta es la realidad. Y yo digo, ¿cómo cambiamos esto? Se puede cambiar. Pero hay que tomar medidas drásticas. ¿Y en el sector privado cuánto sale, doctor, hoy ir a hacerse un estudio de tomografía o ir a la farmacia a comprar un reactivo para la quimioterapia? El contraste sale entre 90.000 y 300.000, depende. El más caro es porque es antialérgico y el más barato es para aquella persona que no tiene un componente alérgico. Y una tomografía uno encuentra entre 500.000 y 1.100.000. La contrastada normalmente en promedio tiene un valor de 800.000, llamando o enviando una cartita tipo solicitando precio hospitalario. Depende de cuántas partes también le pide, cabeza, tórax, pelvis, ahí ya se evalúa. Esa es la particularidad en el cáncer, que cuando vos hablas de pedir una tomografía, estás hablando de cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis. Así o sea, no es por eso una llega, sola no te va a hacer para otra. No. Por eso llega al precio de 3 millones. 600, 800 es, supongamos que es una parte, entre el un tórax. control después de un tratamiento prolongado, por ejemplo, los doctores, los oncólogos piden normalmente todo eso que recién se detalló. Y ¿Cuánto cuesta un tomógrafo? Un tomógrafo está entre $150.000, uno de hasta 60 cortes y puede llegar al $1.000.000 que tiene 160. ¿Y el INCAN cuántos tiene? Nosotros tenemos 2. Nosotros tenemos el último que se adquirió, es muy moderno y realmente uno de ellos cayó y estamos esperando y en 10 días vamos a tener
lo que sería su núcleo central, que es una especie de tubo. Perdón, el INCAN tiene dos. Dos. El Hospital Nacional, Creo que tiene uno. Uno que es utilizado con contraste y el otro que es simple. pero no solo para pacientes con cáncer o solo para pacientes con cáncer. El del No, Nacional. sería en general. Sería en Y el El INCAN general. tiene ¿Cuál- dos, y pero uno clínicas? se usa para radioterapia y el otro se usa para los estudios de la parte de Pacientes pacientes. ambulatorios. ¿Y clínicas? Tiene también. Y clínica también Pero tiene, pero clínica se paga. como la población de clínica es tan intensa y es un tomógrafo abierto que se le dice, entonces permanentemente están que funciona y no funciona. Nosotros tenemos dos tomógrafos, ¿por qué? Porque la radioterapia, que es un tratamiento, tiene 4 etapas y una de las etapas se llama simulación. Es decir, vos entras en el tomógrafo, localizan el tumor a ser irradiado, simulan una inyección de rayos y esa simulación se hace en todos los pacientes que van a ser sometidos a radioterapia y es casi la misma cantidad que el paciente que se hace una tomografía para control, digamos. Por eso tienen dos. Pero ahora estamos usando ese para la población que usa radioterapia y también para la población que requiere un control. Tenemos algunos mensajes Sí, de vamos a nuestra compartir. audiencia para compartir también. A ver qué dice la gente sobre estos temas que estamos planteando, porque le toca a mucha población, por supuesto. A ver, ahí dice, realmente es una lucha y tenemos que vender lo que no tenemos y pedir ayuda porque nadie escucha nuestra lucha ni nuestras ganas de vivir. Yo tengo ahora cirugía de mama en privado porque si no estás por morir, dice, nadie presta ayuda y ni así tampoco, dice. No hay en el Nacional muchas veces lo que necesitamos y nuestros tiempos tienen que ser exactos, no podemos pasar. Pero nos dan turno, dice, no nos dan turno por sobrecarga 2 o 3 meses después y mientras avanza la enfermedad, exactamente. No hay medicamentos, de repente no funcionan los equipos, la enfermedad no espera. 0985-625-000 para los mensajes. Buenas tardes. Desde siempre en INCAN faltan medicamentos, no solo ahora. Ahí falleció mi papá y mi hermano, como dice el señor, para hacerse los estudios. Es toda una burocracia. Dice otro mensaje un poco más largo. Relatando un poco el padecimiento también de la gente. Las maquinarias no funcionan. Así que a ver que la gente nos escriba y vamos a tener también un poco el panorama, si quieren decir de dónde escriben también, Sí. para contarnos, porque ese es otro problema también a nivel interior. Está todo muy centralizado todavía en Asunción, ¿verdad? Esto. ¿Y cuánto le cuesta? Le cuesta aún más el triple, creo, a la gente que viene del interior casi prácticamente con lo justo para el pasaje, para de repente algo para comer en ese día, ¿verdad? Y incluso a veces salen sin realizarse ese estudio o sin conseguir el medicamento. Ahora mismo está pasando eso, que muchos pacientes están viniendo sin hacerse su quimioterapia. Yo veo todos los días eso. Todos los días eso. Tal vez desde que empezó esto, de que faltan medicamentos, de a poquito iban faltando, hasta que llegó la Navidad, el Año Nuevo, y ahí se fue al mazo todo, se terminó todo. Ahora arrancamos enero, está peor la cosa, y desde que el proyecto era que el INCAN, y sigo discutiendo eso, que el INCAN iba a manejar su presupuesto, se organizó todo, se planificó todo. Se hizo todo un proyecto de pedido. Estos son todo lo que se planificó dentro del INCAN para el pedido. Esperaron que se haga todo. Se presentó en el ministerio. No, el ministerio estiró. Ellos llevaron para hacer los llamados. Hicieron, ¿saben cuándo el llamado? En diciembre, faltando 3 días para la Navidad. Y después festejo el Navidad, Año Nuevo, arrancamos enero. Y los pacientes que se mueren por día pacientes. Esa es la pura realidad. Y estoy hablando del INCAN por la burocracia y por la burocracia del Ministerio de Salud y de todos sus entornos. Ahora, Esa es la realidad. no hay sector que no reconozca que hace falta reincorporar esa plata que se recortó en este momento. Pero se mencionó por qué se llegó a esta instancia. Y la verdad es que no hay forma de explicar qué les diga. O sea, se recortó. Hoy tuvimos una reunión al respecto. De hecho, cuando yo me puse al tanto de esa situación, hablé con el ministro y él inmediatamente activó el mecanismo para una reprogramación. De hecho, parlamentarios se han sumado ahora y por ley van a pedir que se reprograme y se recupere esa cantidad. Y a partir de ahí, obviamente, empezar nuevamente a planificar, porque son casi 85.000 millones de los 13 millones
destinado a la compra de insumos, medicamentos, reactivos, etcétera, etcétera. Y uno hace una planificación anual en base a la disponibilidad, que encima luego es teórica. Porque vos tenés el famoso plan financiero que te dice 100 y tu plan de caja te dice 50. O sea, tenés una brecha de 50 que queda todo ahí flotando, ¿verdad? Entonces, recibir esta noticia obviamente genera una preocupación enorme, porque parte de la contención que vos hiciste, de la que hiciste mención, es también hacerle llegar a la ciudadanía de que las cosas se están haciendo de una forma previsible, ¿verdad? Y bueno, esto la verdad que nos sorprendió a todos, pero gracias a Dios se va a hacer todo lo que se tenga que hacer para recuperar, con la garantía de que eso va a incorporarse tal cual en el presupuesto del INCAN, que cada año debería aumentar y que no existe forma de justificar que se haya reducido de esa manera. Y bueno, gracias a Dios el ministro rápidamente activó los mecanismos correspondientes. Mañana hay una manifestación, ¿está firme eso? Sí. Categórico. Se mantiene firme porque nosotros ya queremos hechos. Necesitamos medicamentos para que las pacientes puedan seguir su tratamiento. Acá la situación está fea, la situación es grave. Nosotras como paciente con cáncer no podemos estar esperando. Lamento escuchar ese recorte, para mí fue algo, una puñalada en el corazón. Porque con este presupuesto de 2022 estuvimos arrastrando, porque muchísimas pacientes, ahora en esta época, la pollada, hamburgueseada y etcétera, ya no es negocio. Porque en cada esquina, en mi barrio estamos casi 6 personas con cáncer. Imagínense hacer en tu barrio una pollada. Todas estamos necesitando. Anteriormente era el COVID. Fue nuestra lucha que nosotras no somos menos que el COVID. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora, en vez de aumentar, están recortando. ¿Y qué pasa con toda la gente que está luchando por su vida? Acá, este no es una gripe, este no es un dolor de estómago que yo puedo comprarme y tomar un tecito y terminó. Es cáncer. Nuestra vida está en juego. Acá, un momento dado que nosotros no estemos recibiendo nuestra medicación, la historia es otra, nos morimos. Así nomás es. No hay muchas vueltas que dar, no hay mucha explicación. Yo creo que el ministerio ya demasiado dan esa exquisitez de dar el tema de la burocracia y etcétera. Yo creo que, como una vez me había dicho una doctora, quieren ser prioridad. Yo le digo a esa doctora, me gustaría que ella esté en mi lugar, que esté con un diagnóstico con cáncer, que es una enfermedad muy traicionera. Una persona que estuvo conmigo así, bien guapa, de repente se hace un estudio de alto rango y de repente se encuentra con 3 nódulos en el pulmón. Es traicionero y eso es la verdad. A mí me duele hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque yo soy paciente. Solamente la gente que está como paciente o que tiene familiares con cáncer sabe de lo que es la situación nuestra, que no es fácil. Amanecer un día, damos gracias a Dios por otro día más. Ese es nuestro lema de todos los días. A mí me duele ver a mis compañeras que están gritando de pedido de medicamentos. Apenas yerurei y cuey, comida, acá no piden otra cosa, medicamentos, que algo que por derecho nosotros deberíamos de tener en la farmacia. No salir en la calle y gritarle al ministerio que nos den los medicamentos. Hay una ley, pero creo que está encarpetado y guardado. La ley 6266. La ley que deberíamos de tener el servicio integral. La atención a una paciente con cáncer. Y que por derechos nosotras deberíamos de llegar a la institución, tener nuestra medicación a tiempo y en forma. Mientras que en otros países están llegando y están haciéndose, están avanzando esa lucha contra el cáncer. Nosotros estamos yéndonos hacia atrás. Y si este recorte, como dice el doctor, según se va a recuperar,
Y si no se recupera, ¿qué pasa con nosotros? Estaríamos muriéndonos uno tras otro. Y si no tenemos los medicamentos básicos que ya está en el listado, a mí me da pena ver la compañera que el trastuzumab, algo que yo utilicé, y ese es como un combo de 18 sesiones de quimioterapia. Si se interrumpe de esos 18 sesiones, ya no te sirve ese tratamiento, según así me enseñó mi oncóloga. Y bueno, anteriormente ya teníamos en el listado, teníamos ya dentro de la institución, ahora tienen que volver a hacer amparo judicial. Y mientras que uno está recorriendo de papeles en papeles, no, ya firmó el juez, ¿dónde está? En el ministerio, voy a llamar en el ministerio, no, aún no. Y mientras tanto, ¿qué pasa con esa paciente? La enfermedad avanza y sabemos cuál es el final después. Gracias, María, por tu testimonio. Es muy fuerte escuchar lo que estás diciendo, y también felicito tu valentía, porque creo que a veces hay que entender así. Nosotros a veces de los medios también repetimos como datos, y no siempre ponemos el rostro que vos le pusiste ahora. Así que gracias por tu valentía. Juan, no sé si querés agregar algo más. Mi lucha es por el futuro. Mi señora me dejó una hija de 12, tengo una hija de 12 años, y yo estoy luchando porque pienso en mi hija. No quiero que viva lo que mi señora pasó en su tratamiento, de lo que hoy mis compañeras de lucha, porque yo me incluyo, no porque no tenga cáncer, no tengo que luchar. No me voy a quedar en mi casa a llorar, a sentirme lástima porque ya no está mi señora. No, voy a acompañar a mis compañeras. ¿Por qué? Porque pienso en mi hija. Yo no sé, Dios quiera que no, pero de los estudios dice que puede ser también. Entonces yo pienso, ¿y si esto yo le estoy preparando a mi hija? ¿Y si yo ya no estoy? ¿Qué le va a deparar a mi hija? Entonces, tienen que entender de una vez por todas las autoridades que no es cuando te toca nomás lo que tenés que ponerte en el zapato de los pacientes oncológicos o del enfermo. Arranquemos desde ahora, aprendamos que el día de mañana nos puede tocar a nosotros esta enfermedad. No esperemos a que llegue a nuestra casa, a nuestros amigos, a nuestra familia. Pensemos en el futuro y se puede mejorar haciendo bien las cosas. Sentémonos, planifiquemos y hagamos eso. No empecemos a mirar lo económico, las ganancias, porque eso es la pura realidad también en la salud pública. Los acuerdos económicos con los laboratorios. Hay mucha historia, es larga. Yo ya viví todo esto. Yo ya la perdí a mi mamá, ya la perdí a mi señora. Me queda mi hija. Y si yo no lucho por ella y por mis compañeras, hay mucho, es la realidad. Tenemos que visitar el hospital y ver la cruda realidad de todos los días. Falta esto y falta esto. Mientras el ministerio, que papelito aquí, que papelito allá, en un departamento se pierden días, meses, hasta años, porque mitad de año se perdió con este llamado, medio año se perdió con este llamado. Y seguimos, y le mandamos al ministerio. Nosotros seguimos firmes en nuestra manifestación de mañana, y mañana queremos respuestas claras. Gracias, Juan, muy amable. Gracias a ustedes. Doctor, para cerrar, el compromiso con los pacientes, con la familia, con la gente. Nosotros tenemos desde la institución un compromiso, y yo insisto con que hay que cambiar inmediatamente la forma de gerenciar. No podemos seguir con esta salud pública mendicante, y en particular con el cáncer, ¿verdad? Porque yo no tengo forma de decirle, mire, mañana se va a solucionar. Nosotros hemos hecho todo lo que se tiene que hacer. Y yo creo que lo que hay que, a partir de esta experiencia, hacer es decir, bueno, cambiemos la forma de gerenciar las enfermedades catastróficas. El cáncer tomemos como un modelo. De hecho, ya fue un modelo. Esa ley 62-66 surgió de un consenso entre todos los sectores. Somos uno de los pocos países que tiene una ley. Y si fuimos capaces de hacer eso todos juntos, ¿cómo no podemos cambiar esto? Entonces, yo le quiero decir a la ciudadanía en general que nosotros no vamos a dejar que esos 13 millones estén flotando por ahí.
y vamos a hacer lo que haya que hacer. Hay un compromiso de parte del ministro y nosotros como Instituto Nacional del Cáncer vamos a vigilar ese proceso. Y por otro lado, no puedo más que pedir mil disculpas porque la verdad que esta situación nunca vivimos. Yo en lo personal, que ya fui 3 años director y volví hace 1 año y medio, el año pasado no tuvimos este problema, en esta dimensión al menos. Y no puedo decir otra cosa más que pedir disculpas, pero también asumir un compromiso, porque no es fácil estar frente a una institución y reconocer que hemos cometido a lo mejor errores, sobre todo en la decisión de haber hecho un llamado a nivel central, porque yo en lo particular considero que eso fue un error. Pero asumo el error y digo que me comprometo y mañana vamos a estar todos juntos ahí para tratar de encontrar una salida inmediata, porque la verdad es que a mí como director me toca todos los días escuchar a pacientes solicitando la compra de medicamentos y mientras podemos ayudar, ayudamos, pero nosotros no estamos tampoco para tapar el agujero de un sistema, porque acá es un sistema el problema. Entonces, para terminar, yo quisiera decirles que nosotros como institución estamos comprometidos, ¿verdad? Y yo en lo particular, ustedes saben mi compromiso también, y voy a seguir peleando. Y pelear desde mi rol es hablar con mis compañeros del ministerio y decirles esta es la solución. De hecho, coincidimos en la compra conjunta como una alternativa. Coincidimos en que hay que descentralizar, pero totalmente. No solamente activarme una unidad operativa de compras, que eso significa en algún momento otra vez pedir permiso a nivel central, sino darme la libertad, perder ese miedo, el famoso pretexto, no, pero no tienen capacidad, y dejarnos probar si tenemos o no capacidad. Y eso hacerlo después en todo el país, porque la salud pública en Paraguay está fragmentada, segmentada, centralizada, y eso hace que todos los hospitales tengan carencia. Y nosotros nos vamos a tapar el sol con un dedo. Gracias, doctor. Así hablábamos, mañana es la manifestación y vamos a seguir conversando de este tema, Leila. Hacemos